Bien, pues les damos la bienvenida ya a esta sesión donde comenzamos con la primera parte de la sección disciplinar de lo que tiene que ver específicamente con nuestro examen de GER Plus Derecho, y vamos a hacer como pues un recordatorio de las herramientas con las que ya contamos y las cuales nos serán de suma eficiencia para poder desarrollar nuestro examen, para poder prepararlo, para poder concentrarnos, para poder tener todos los elementos suficientes para tener un desempeño de excelencia en nuestra aplicación del examen. Específico, bueno, vamos a comentar un poco lo que viene a través de la guía que presenta el Ceneval. Es una guía de manera muy general, no particulariza en cada uno de los problemas que se van a presentar, pero bueno, vamos a ver por qué estas orientaciones son de suma importancia. Lo primero es que tenemos una explicación, a través de la cual nos dice que esta sección disciplinar del EGEL Plus Derecho se compone de 3 áreas, de 10 subáreas y de 140 reactivos, como se muestran en esta tabla que estamos viendo. Y bueno, particularmente se divide en función pública, litigio, justicia alternativa y fe pública. Después tenemos que hay un ramal, es decir, se extiende, y cada una de estas, bueno, tiene subáreas. Cada una de estas subáreas componen los elementos específicos que vamos a tener a través del examen. Y hay un número de reactivos dispuestos por cada una de estas subáreas. Bien, ahora, una vez dicho esto, es importante comentar lo siguiente. 1. Aquí nos habla de que las áreas corresponden a grupos de conocimiento, tanto teóricos como prácticos, agrupados y organizados de forma coherente, lo que permite tener una perspectiva integral y operativa de la profesión del derecho. Las subáreas son los saberes de la profesión, y por último, bueno, los temas son evidencia de la forma en la que se concretan los conocimientos en un saber hacer. Dicho de otra manera, todos estos elementos que nosotros vemos en esta tabla son elementos que van a estar planteados a través de problemas prácticos o de casos que nosotros tenemos que aprender a identificar, que nosotros tenemos que desempeñar una labor para poder diagnosticar cuál es el problema que está de fondo y cuál es la solución a ese problema. Las herramientas que hemos visto con antelación tanto para la redacción de indirecta como para la lectura de comprensión y particularmente para la resolución de problemas nos permitirán tener todo el bagaje necesario, como yo lo había comentado. En especial, bueno, en primera instancia, generarnos esta big picture, la gran imagen, el pensamiento de totalidad, donde nosotros podemos ya hacer una visión integral de lo que compone específicamente nuestro examen. Bien, en cuanto a la función pública, que vamos a estar tratando un poco hoy, vamos a ver que hay ciertos elementos que son estas subáreas. Nosotros vamos a empezar a ver que habla sobre funciones de los entes públicos, cargos públicos, derechos y obligaciones. Bien, posteriormente vamos a estar viendo cada una de las otras 2 áreas que tenemos pendientes, pero particularmente aquí. Vemos que hay una cantidad de reactivos, que son las preguntas que van a venir en el examen, y que son sumamente pocos, para temas extremadamente extensos, lo cual representa un gran reto porque hay que tener un conocimiento mucho más amplio, digamos, pero también la habilidad de poderlo concretar para la solución a un problema específico. Entonces, vamos a ir viendo estas características. Bien, recordando entonces que estamos en nuestra área de función pública. Bien, ahora, hay una definición de las áreas disciplinares y vamos a ver que en esta definición de las áreas disciplinares tenemos un párrafo donde se nos expresa con claridad cuáles son las características de esta área de función pública. Ojo, vamos a aplicar el método de lectura sistemática que ya hemos visto en las sesiones anteriores y vamos a darle lectura. Nos dice que la función pública o en el área de función pública se abordarán
las diferentes competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales, así como las obligaciones y los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y a las instancias ante las cuales se hacen exigibles, a fin de identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como una pequeña nota, hay algunas guías que llegan a vender, algunos cursos también, donde se refieren a esta parte como algo de constitucional ampliado o derecho constitucional, pero la verdad es que con la simple lectura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sería insuficiente para poder desempeñar nuestra labor dentro del examen para atender ya nuestra área de función pública. ¿Por qué? Bueno, porque son distintos elementos que vamos a poder ahora desmenuzar, que vamos a poder ver con particularidad, haciendo énfasis y poniendo la lupa sobre las características más puntuales de esta lectura. Entonces, recordando la lectura sistemática, tenemos que debemos de separar este párrafo en sus partes. Y este párrafo, bueno, lo podemos distinguir o separar a través de estas comas que tenemos ya aquí identificadas. Bien, ¿por qué? Bueno, porque no nos presenta punto y aparte. Ahora bien, punto y seguido. Entonces, en esta parte vamos a identificar la primera parte donde nos dice: se abordarán las diferentes competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales. Hasta ahí tenemos una oración. ¿Qué es lo que va a hacer el examen? Entonces va a abordar en el área de función pública competencias, facultades y funciones. ¿De quién? De entes públicos federales, locales y municipales. Ojo aquí también con una palabra clave que son entes, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya una identificación concreta de qué es lo que va a evaluar esta parte. Competencias, facultades y función. ¿De quién? De entes públicos federales, locales y municipales. También nos habla de otro elemento, ya sería en la siguiente oración, donde dice: así como las obligaciones y los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y las instancias ante las cuales se hacen exigibles. Ojo aquí, entonces estamos hablando de obligaciones y derechos, obviamente de las personas, sometidas a la jurisdicción de quién, de estos entes federales, locales y municipales, y las instituciones o las instancias ante las cuales se hacen exigibles, ¿no? Aquí tenemos entonces instancias, sí, así está bien. Bien, instancias ante las cuales se hacen exigibles. Bien, ahora bien, tenemos otra coma más, dice: a fin de identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder. ¿Qué tenemos que identificar? Estructura, aquí, estructura, tenemos de quién, del Estado, forma de gobierno y límites de autoridades públicas. Y por último tenemos, bueno, el fundamento de la Constitución, que si bien será nuestro eje rector, hay particularidades a través de las leyes secundarias que nosotros vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces tenemos ya una visión un poco más amplia de lo que vamos a atender en la función pública a través de la guía que nosotros hemos preparado a través de la Academia Jurídica Ignacio Ramírez Nigromante, y en la cual, bueno, vamos a estar planteando, ¿no?, estos elementos. Bien, por ahora vamos a saltar algunas partes como los niveles de desempeño, que si bien es importante darle una lectura, pues la verdad es que solamente tenemos 2 habilidades que desempeñar.
Uno saber y el otro saber hacer. ¿Qué es esto? Bueno, el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la carrera y la aplicación concreta a los casos prácticos. Solamente eso. Bien. Ahora, en cuanto a la función pública, hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta para el nivel de desempeño satisfactorio y sobresaliente. Sobre esto es muy importante porque nos da también claves sumamente especiales para poder concentrarnos en estos elementos. Vamos a darle lectura a estas dos partes y también hacer un análisis sistemático de las mismas para identificar con mayor claridad, bueno, qué es lo que tenemos que desempeñar. No solamente para tener un nivel satisfactorio, sino también para lograr un nivel sobresaliente. Bien, aquí nos dice que para lograr el nivel de desempeño satisfactorio, el sustentante con nivel de desempeño satisfactorio es capaz de distinguir las facultades, competencias y límites de la actuación de los entes públicos establecidos en la Constitución. Ok, quedamos aquí entonces en esto. Entonces, de esto vamos a tomar en cuenta que tenemos tanto los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero también tenemos los organismos públicos autónomos, también tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos está hablando de manera muy general, ¿no?, de entes públicos establecidos en la Constitución. Y a estos dos grandes, digamos, como los poderes, ¿no?, de la federación, y aparte también los elementos de los organismos públicos autónomos, y por otra parte tendríamos también considerando, digamos, las esferas federal, estatal y local. Ahorita vamos a ver un poco más con eso. Dice ahí, establecidos en la Constitución. Bueno, y dice, también reconocer las diversas jurisdicciones, funciones, atribuciones, jurisprudencia, niveles y órganos de gobierno. Mucho ojo con esta parte de la jurisprudencia. La verdad es que si nosotros nos pusiéramos a leer toda la jurisprudencia que hay al respecto, jamás acabaríamos. Y hay una situación también un poco difícil en cuanto a los elementos que podamos identificar de jurisprudencia en referencia a la bibliografía que tenemos presente. La verdad es que ahora vamos a ver la bibliografía que propone el Ceneval, y es demasiado general, no particulariza en los elementos que deberíamos de estar tomando en cuenta para poder desempeñar nuestro examen. Bien, entonces ahí tenemos, digamos, un punto que tenemos que destacar. Vamos a ver cómo le damos solución a esto, pero tiene que ser siempre vinculado a los problemas o a las temáticas que tenemos que desarrollar. Ahora, en cuanto a jurisdicciones, funciones y atribuciones, bueno, también sabemos nosotros la importancia de estar desarrollando o aplicando ya estos conocimientos que debemos de haber adquirido a lo largo de la carrera, pero en específico también estarlos recordando y ver también las diferencias, pues, entre las competencias de los órganos diversos que tiene la estructura del gobierno, y en específico también, pues, cuáles son los límites entre unos y otros, los niveles entre los cuales también están organizados. Bien, nos dice también que quien sustente el examen es capaz de determinar los derechos y obligaciones generales de la población y los específicos de determinados grupos poblacionales de atención prioritaria, así como los requisitos para su ejercicio. Bien, entonces tenemos que ver derechos y obligaciones de quién, bueno, de la población en general, pero también de los grupos poblacionales. Aquí tenemos grupos poblacionales de atención prioritaria. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues digamos que la parte más vulnerable de nuestra sociedad, o la parte que tiene situaciones, pues, de mayor riesgo o se enfrentan a una problemática social más aguda, entonces, que el resto de la población. Entonces hay que tomarlo bien en cuenta, porque hay derechos, digamos, que son más específicos o que son un poco más protectores para estos ciertos grupos. Y a lo largo, bueno, de nuestra guía vamos a poder identificarlos con claridad, ¿no?, para poder ver esta parte.
Una vez tomando en cuenta esto de lo satisfactorio, vámonos a la parte sobresaliente y además aquí se nos dice que además de lo señalado, en el nivel satisfactorio, el sustentante es capaz de determinar las facultades concurrentes y las facultades de los órganos constitucionales autónomos federales. Eso es lo que les comentaba de los órganos autónomos. Los principios de elección popular, las responsabilidades de las personas servidoras públicas, el procedimiento de sustitución presidencial, las instancias de justicia internacional, incluidas las competentes para conocer las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. Además, cuenta con las habilidades para determinar los procedimientos pertinentes contra las violaciones a derechos humanos, así como identificar el alcance y las diferencias de control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad. Ya nos dan aquí algunas pautas muy importantes que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro desarrollo de nuestra preparación. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía sugerida. La bibliografía sugerida viene, vamos a darle una lectura y ahora vamos a ver un poco más de manera más específica, pero bueno, tenemos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, que en realidad, más que el Código Federal, también viene, o los elementos que vienen ahora preguntando son de la LEGIPE, de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la LEGIPE, ojo. Viene también la Convención Americana, ahí es una cuestión que tenemos que tomar bien en cuenta porque hay una sustitución, si bien hay ciertos elementos, perdón, aquí regresando al Código Federal, hay una sustitución que tenemos que tomar en cuenta cuando entró la LEGIPE y entonces tiene, digamos, hay algunos elementos que todavía siguen siendo vigentes de este código, pero en general pues se absorbe a través de la LEGIPE. Bien, entonces, bien, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es importante darle una checada a la convención. ¿Cuáles son los elementos también que vienen? Tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Salud, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por último la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pues mucho, bastante. Sin embargo, todavía vamos a ver que hay una bibliografía transversal o común, ¿no?, para cada una de estas áreas y tenemos que es el Código Civil Federal. Aquí hay que hacer también una pequeña anotación en cuanto a la parte de, bueno, es que el Código Civil Federal, pero bueno, no es cuanto al Civil Federal, ese está bien. Me estoy adelantando al de procedimientos, ahorita mejor lo comentamos. Pero en específico, bueno, Código Civil Federal. Código de Comercio, bien, eso ahí lo tenemos también, claro. Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí ahora sí, bien. Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿por qué no estamos viendo entonces el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Por qué no estamos viendo un Código Nacional si ya fue de reciente publicación? Bueno, hay que recordar que hay toda una serie de momentos para que pueda irse aplicando, y de procedimientos, tiene que ser aprobado también por las legislaturas de los estados y su entrada en vigor, digamos, es paulatina. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ya que si bien algunas preguntas ya contienen elementos procesales en materia familiar, por ejemplo,
Eh, También es cierto que las fuentes como tal, en parte es el el Código Nacional, pero podemos encontrarlas también en otras legislaciones. Y nosotros estamos utilizando un poco la de la Ciudad de México, en específico porque, bueno, son enteramente similares y esta ya se aplica. Tenemos también otro elemento que es el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, la Ley de Amparo, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal del Trabajo. Bien, son todos estos. Si nos pusiéramos a leer código por código y ley por ley, no acabaríamos. No acabaríamos en este periodo tan corto y además no sería un bootcamp, no sería esto tampoco como un curso intensivo. Estaríamos volviendo a hacer otra vez la facultad, ¿no? O cursando en la universidad. Entonces es importante tomar en cuenta qué es lo que hemos aprendido de otras aplicaciones del examen y además cuáles son los elementos que ahora nos están funcionando. Concretamente, este examen está diseñado a través de problemas, como nosotros lo habíamos planteado, problemas muy específicos donde se nos están comentando varias situaciones en las cuales tenemos que diagnosticar cuál es el problema que tenemos que resolver y cuál es la forma adecuada a través de cómo se resuelve. La forma adecuada, bueno, el fundamento está específicamente en la legislación o en la jurisprudencia que vamos a estar viendo, pero concretamente, bueno, tiene también otro origen. Digamos que al plantearse estos elementos de nuestra referencia común para todas las áreas, vamos a poder ver que los problemas que se planteen son de carácter civil federal, de carácter de comercio, de carácter fiscal, de carácter penal, constitucionales, agrarios, que requieran también de amparo y en su vinculación, digamos también, bueno, de situaciones administrativas, ¿no? Y obviamente también del trabajo. Estos que requieran, como tal, su resolución, el hacerse cargo de leyes más específicas o más concretas o de manera supletoria o de manera conjunta con los códigos y las leyes que vienen ya en esta parte de función pública. Espero no revolverles mucho, más bien es para aclarar. Entonces los problemas que nosotros tengamos van a tener un orden penal, constitucional, etcétera, pero la respuesta probablemente no esté ahí tan concreta. Tenemos un asunto penal, pero está haciendo referencia, por ejemplo, a adolescentes. Entonces, ¿de qué nos podemos echar la mano? De la Ley General de los Niños, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso se nos ha planteado en las últimas aplicaciones, es que el examen no viene en orden. Estudié un tema, pero no venía en ese orden en el examen. Sí lo supe resolver, pero no venía, porque venía de penal en la primera parte, ¿no? Cuando en realidad lo que se nos está presentando es un derecho, por ejemplo, el derecho a la educación o el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, etc. Entonces, hay ciertos principios o elementos que tienen un mayor desarrollo, ¿no? en estas legislaciones y nos van a permitir dar esa respuesta específica, ¿no? Aquí hay un detalle, vamos a subir en los próximos días una parte específica sobre, digamos, como una adenda, ¿no? o un fe de ratas, donde podamos agregar también el aspecto de la sustitución presidencial, en lo cual está un poco adolescente la guía que nosotros presentamos. Entonces vamos a subir ahí un cuadro también comparativo de los elementos que componen a esa parte. Bien, eso es lo que tenemos. ¿Cómo vamos a desarrollar ya esta parte? ¿Cómo vamos a encontrarnos
con las cosas que nos estén generando un poco de duda, de confusión, etcétera, ¿dónde nos vamos a enfrentar? Bien, pues tenemos entonces la parte de nuestro simulador. ¿Cuál es la propuesta pedagógica de este bootcamp? La propuesta pedagógica de este bootcamp se compone a través de estar presentando primero el ejercicio de resolución de los problemas que nosotros vamos a ver dentro de esta sección, y entonces vamos a desarrollar, vamos a empezar a resolver problemas, a contestar preguntas aplicando nuestro método sistemático, el método de inversión también, y a también verificar las cosas que nosotros recordamos de la carrera, que tenemos que priorizar o que tenemos que profundizar. Tenemos esos elementos que nos van a ayudar bastante. Ahora bien, una vez que hayamos resuelto esto, vamos a echarnos de la mano ya de nuestra guía como tal. Y la guía ya tiene la pregunta con la resolución específica a esa misma pregunta, valga la redundancia, y también con una argumentación, los elementos que constituyen el fundamento lógico-jurídico a través del cual estamos dando solución a esa pregunta en específico y a ese problema que se está presentando. Esta es, digamos, la estructura, la forma que vamos a estar viendo a través de función pública, y también en las demás secciones o en las demás áreas, como en la parte de litigio y como en la parte de esta última de justicia alternativa y fe pública. De momento esto sería todo por esta intervención, no sin antes pues recordarles que nos pueden hacer llegar sus dudas y sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestra propia página de Facebook o a través también de nuestro propio Classroom. Vamos a darle también como un último momento bien a esta parte de el Classroom. Bueno, ya habrán realizado ustedes un examen de diagnóstico, también ya habrán visto la parte de la sección transversal previamente a esto, y la función pública, bueno, pues ya nos encontramos en esta primera parte. Posteriormente, bueno, vamos a tener lo de cargos públicos, derechos y obligaciones y demás. Dentro de esta parte de función pública van a encontrar ustedes, bueno, tanto las guías como el video de la clase, y esto es muy importante para poder empezar a trabajar ya en cada uno de estos puntos y empezarlo a desarrollar. De igual manera, por ejemplo, este cuadro comparativo, donde vamos a estar colocando las diversas formas de sustitución presidencial, bueno, lo vamos a agregar aquí dentro de los materiales complementarios, al igual que el propio video de la clase que va a quedar alojado, y así también con los demás, las demás subáreas que vamos a estar viendo en cada uno de estos. Bien, eso sí sería todo. Bueno, de momento yo les deseo mucho éxito en su estudio y bueno, a seguir trabajando, echarle muchas ganas y sobre todo pues no quedarse con dudas. Háganoslas llegar, pueden hacerlo pues a través de nuestro propio Classroom, a través del WhatsApp o a través también de nuestra página de Facebook. Quedamos de ustedes, yo soy el licenciado Julio Dareje Garduño García, a sus órdenes, colega y amigo, y bueno, pues nos veremos en otra transmisión.